Bueno, primero deseo agradecer a José Antonio Donosoro, como presidente de la Fundación Leizaola, la invitación que hace a la viceconsejería, porque nos da la oportunidad de poder establecer esta relación que ya se viene haciendo durante los últimos años. Este año son las 9ª jornadas, ya se llevan 9, lo cual no está nada de mal y se mantiene. Y permite, pues eso, en un foro recogido, estamos cerquita, poder preguntar, poder un poco pues aclararos algunos aspectos, y esta oportunidad pues es de agradecer. También a Ángel Elías por su colaboración desde la universidad y la participación que tiene, y por supuesto agradeceros también la asistencia a todos vosotros. El año pasado, estas jornadas, que además fueron, creo, en estos mismos días, justo, yo salí bastante contenta porque hubo un debate interesante y se vio pues que habíamos suscitado el interés de todos vosotros, y era un tema muy genérico del que se trató, y este año hemos querido que sea un tema más concreto, y todo porque cuando he preguntado, o hemos preguntado a gente de vuestra edad qué es lo que os podía interesar sobre vivienda, tengo una hija más o menos de vuestra edad, y le decía, pero si yo te pregunto ¿qué es lo que quieres saber de vivienda? Decía, todo, yo es que no tengo ni idea. Entonces, ¿qué posibilidades tengo de poder tener una vivienda? ¿Cómo me puedo apuntar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ofrecéis? Bueno, pues de todo eso, de cómo los jóvenes pueden acceder a su primera vivienda, se les puede ayudar a emanciparse desde la administración, es de lo que queremos que trate estas dos jornadas. Por ello vamos a exponeros. Yo ahora, a continuación, os voy a contar las opciones que hay: la compra o el alquiler, la vivienda existente, la vivienda libre, la vivienda nueva. Cómo podéis, otro tema que ya no lo voy a contar yo, pero lo contará mi compañero Ignacio de la Puerta, director de vivienda, que será el tema de la rehabilitación. El tema de la rehabilitación le hemos dado un giro que nos parece interesante que conozcáis de primera mano. También mañana Ana Tellería, que es asesora de vivienda, os contará todos los sistemas de participación que hay varios, de participación desde la sociedad y en concreto vosotros, porque esos temas son vía informática, y entonces, bueno, pues no es un secreto que los jóvenes para eso tenéis una disposición mucho mejor que la gente más mayor. Cómo poder obtener la información, cómo poder registraros, cómo poder enteraros de las viviendas que hay en determinada localidad, qué formas hay de participar directamente como sujetos activos en la política de vivienda, todos esos aspectos. Si el año pasado despertó interés, espero que este año, al ser temas más concretos y más directos, pues por lo menos despierte el mismo. Y bueno, y ya está, yo no voy a seguir hablando porque me vais a oír ahora y os vais a hartar, así que doy por finalizado. Es que ricasco, muchas gracias a doña